Eh, ya estamos grabando. Bueno, el día de hoy vamos a ver la parte de geometría de la PA. Entonces, miren, lo que vamos a tener que ver de geometría aquí para la prueba, los que nos interesan son conceptos bastante elementales. ¿Qué son? Los conceptos básicos de la geometría: punto, recta, plano, volumen, área, la cuestión de los triángulos, ángulos, rayos, rectas paralelas, rectas perpendiculares, polígonos. Lo básico lo vamos a ver. Créanme, aquí, si bien aquí no vamos a ver nada de senos ni cosenos ni ninguna función trigonométrica. Aquí todo va a ser a geometría elemental. No va a haber mayor chamba con otros temas, así que no se preocupen. Lo que sí es importante es que pongan atención e igual cuando suba el video, eh, descarguen esta diapositiva y la leen otra vez, aunque estén aquí ahorita en la reunión en vivo, lean la diapositiva, descarguenla y lean la diapositiva, porque en geometría sí, tal vez la parte que lo puede volver difícil es que hay bastante concepto y hay bastantes propiedades. Entonces es importante saberlas, porque como bien nos resuelven la vida, nos pueden complicar completamente si no sabemos algo. Entonces, mi recomendación va a ser esa. Pongan atención ahorita y luego se leen estas diapositivas. Se la leen toda, anotan las propiedades, tal vez las que se les dificulten, y las tienen ahí. Recuerden también, en la prueba a ustedes les van a venir algunas fórmulas, digamos, fórmulas de área, fórmulas de volumen, creo que salen algunos datos sobre los triángulos. Esas cositas sí se las van a, en la prueba aparece. Así que tampoco tengan el miedo de tener que memorizarse las cosas. Lo ideal o lo que andamos buscando es que ustedes manejen los conceptos alrededor de qué es lo que está sucediendo o cómo se hacen las cosas, para que después ustedes sean capaces de aplicarlos en ejercicios específicos y no tengan siempre que esperar las condiciones donde como quedan todos los datos. Bueno, si quieren los podemos ver algunos ejercicios al final de la clase, de los que dejé ayer. Por eso les hacía la pregunta al inicio de si tenían alguna duda con un ejercicio, pero igual al final de la explicación podemos tocar los ejercicios de geometría que vemos hoy y vemos los otros ejercicios. Vemos ejercicios de los que dejé ayer para que los practiquemos. Bueno, entonces empecemos, que hay bastante que platicar. Nuevamente, cualquier duda, escriban en el chat de un solo o activen el micrófono, no tengan miedo. Ok, ¿cuál es el concepto fundamental o primigenio de la geometría? Bueno, el primer concepto es el punto. ¿Qué es un punto? Bueno, miren, en geometría, sobre todo en geometría elemental, hay ciertos conceptos que, bueno, hay ciertas definiciones que no, es bien difícil dar un concepto eh, científico académico, creo que así sería, o un concepto formal de lo que es un punto. Por eso hay algo que nosotros le llamamos, o se le llama en geometría y matemática en general, se llaman axiomas, que son cosas que son tan evidentes que no requieren explicación. Ok, algunos de los conceptos que vamos a ir viendo aquí son más o menos de eso. Ok, ¿qué es un punto? Bueno, un punto es bien, como les decía, es bien difícil de definirlo, pero hay cosas que podemos decir de un punto. Un punto solo tiene una posición, solo está ubicado en algún lugar. Ok, pero ¿qué pasa con el punto? El punto no tiene longitud, o sea que nosotros no lo podemos medir a ver de dónde a dónde va. Un punto no tiene anchura, no sabemos si es ancho o si es menos ancho. No tiene grosor, un punto no tiene área siquiera. Un punto solo está ubicado en una posición cualquiera. Y básicamente es eso que estamos representando ahí, un punto. Yo sé, tal vez puede parecer un poco arcaico o burdo o trivial con la explicación que les estoy dando, pero así es la definición de un punto que se tiene. Ok. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué pasa si nosotros combinamos una cantidad infinita de puntos? Ok, nosotros al combinar una cantidad infinita de puntos, nosotros llegamos al siguiente concepto que podemos construir, que es la línea.
La línea es una cantidad infinita de puntos. ¿Por qué una cantidad infinita, dirán ustedes? Porque aquí hay un punto, 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 aquí hay un punto. Entre estos dos puntos, este y este, hay la mitad. Y hay un punto ahí. Entre este y este hay una mitad. También hay un punto. Aquí hay un punto. En la mitad hay un punto. Y así, toda recta o toda línea es una unión de infinitos puntos. Ok, es algo que también se ve o se explica para la recta numérica. Que entre dos números hay una cantidad infinita de otros números. Entonces, una línea es una unión de puntos, una unión de infinita de puntos. Y aquí pasamos a una segunda situación. La línea, ahora sí, una línea sí tiene una longitud. Nosotros decíamos que el punto no tenía longitud, pero la línea sí lo tiene. Entonces una línea ya la podemos medir. Pero la línea no tiene ni anchura ni grosor, solo longitud. Entonces solo nosotros la podemos medir cuán larga es o cuán corta es. Ok, una línea nosotros la vamos a asignar con dos letras mayúsculas en dos puntos cualesquiera de la recta. O también pueden ser letras minúsculas. Por ejemplo, esta línea de aquí nosotros la denominamos como la línea AB. Y tenemos AB y colocamos ese simbolito de ahí de una línea por encima. Ok, pasemos al siguiente concepto, que es el plano. Ok, el plano es cuando nosotros ya combinamos una serie de líneas en posiciones distintas. Por ejemplo, yo tengo esta línea aquí así. Yo tengo esta línea aquí. Esta línea tiene una longitud. Entonces imaginemos que yo trazo otra línea de la esquina aquí. Y me queda así. Entonces, si yo cierro esto, trazo otras dos líneas a ambos lados, un plano nosotros lo vamos a definir como todos los puntos que están dentro de este par de líneas. Un plano es, como decimos ahí, una superficie que está con una superficie donde están todos los puntos contenidos entre dos líneas. Eso para nosotros es un plano. Un plano, ahora sí le añadimos otra medida. Un plano sí tiene anchura. Lo podemos medir tanto a lo largo como a lo ancho. Acuérdense que la línea solo medíamos a lo largo. Pero un plano ya lo podemos medir largo y ancho. Okay, pero no tiene espesor. No podemos decir que tiene un grosor específico. El plano no tiene espesor. Tiene dos dimensiones, largo y ancho. Nada más. Ok, ay, puta, perdón. Eso es lo otro que creo que les iba a comentar. Me gustaría que hiciéramos la misma dinámica de ayer, aunque ayer me fijé que no enviaron las capturas. Entonces ahorita que todavía venimos empezando, cuando yo vaya escribiendo como alguna anotación bastante grande en la diapositiva, si por favor alguien toma captura y después las manda al grupo. Esto es como para apoyar también a los demás compañeros que no entran ahorita, y para los que entran también no estén como preocupados totalmente en solo escribir a la carrera, porque yo sé que estoy yendo un poquito rápido y es por la cuestión del tiempo. Entonces, si alguien me ayuda con eso, se ofrece o simplemente lo hace, no es necesario que lo diga, solo vaya tomando, siempre voy a dejar como chancecito para que después de escribir, que tomen una captura y luego la envían al grupo al final de la tutoría, en el momento que ustedes puedan. Ok. Por favor. Bueno, entonces veamos. Ya hablamos de punto, plano. Bueno, de punto, línea y plano. Tenemos dos dimensiones todavía. Ok. Hay algunos. Pasa que existen algunas diferencias entre dos conceptos que vamos a tener que hablar, que es línea y rayo. Ok. ¿Qué sucede con la línea? La línea para nosotros tiene, bueno, la diferencia principal entre línea y rayo es que la línea tiene punto de inicio y punto final. Y el rayo no. El rayo puede tener un punto de inicio, pero no un punto final. Por eso es que nosotros a la línea la representamos de esta forma. Ponemos una línea recta y colocamos puntos de dónde inicia y de dónde termina. Sin embargo, ¿qué pasa con el rayo? El rayo solo colocamos un punto de inicio y lo lanzamos así. Y vemos que al final siempre le ponemos lo hacemos así como flecha. ¿Qué indica esta como flechita? Bueno, indica que esa línea
pues este segmento de línea sigue infinitamente. Entonces, cuando tenemos algo así, que tenemos un punto de inicio pero no punto final, le vamos a llamar un rayo. Y esa es la diferencia principal que hay entre los dos. Ok, como algunas como otras cuestiones, la línea, como hay punto de inicio y punto final, la podemos medir, pero el rayo no lo podemos medir, ya que tiene un punto de inicio, pero no hay punto final. Entonces, no somos capaces de medirlo. Ok. Ok, bueno, vamos avanzando. Ahora vamos a hablar de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Bueno, un ángulo va a ser la figura formada por dos rayos que tengan un punto de origen en común. Okay. Los rayos los rayos van a ser los lados del ángulo, mientras que el punto terminal es su vértice. Analicemos esto. Veamos, vamos a colorearlo. Tenemos un rayo número 1, que es este de aquí, en rojo, y tenemos otro rayo aquí, rayo número 2, que es este. Okay. Vemos que son dos rayos, ¿y cuál es la característica? Bueno, parten del mismo punto. Ok, entonces el ángulo va a ser el segmento que existen entre los dos rayos. Esta parte aquí, este arco que nosotros vemos que se forma, eso es el ángulo para nosotros. Ok, ¿qué sucede? El ángulo siempre va a ser el mismo, sin no importar la posición que utilicemos para medirlo con los rayos. Por ejemplo, este ángulo es el mismo a que yo lo hiciera aquí así, y que lo midiera aquí, o quisiera una medida de ángulo aquí. Todos ángulos, no importa dónde los midamos, en qué posición de los rayos lo midamos, siempre va a ser el mismo. Así que de eso no se tienen que preocupar. Ok. ¿Qué otra cosa? El punto en común que tengan los dos rayos, nosotros le vamos a llamar vértice. Vértice del ángulo. Porque es el punto donde parten los dos lados o rayos del ángulo y que terminan formando el ángulo en sí. ¿Ok? Ese es un ángulo. Es la distancia o el arco que se forma entre dos rayos que tienen un punto en común. Ok. Ok, entonces vamos a tener que tocamos algunos temas sobre los ángulos. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, sobre los ángulos, algunos otros conceptos asociados a los ángulos. Bueno, tenemos el concepto de bisectriz. ¿Qué es la bisectriz en geometría? Bueno, la bisectriz es un rayo, semirecta o línea, o segmento de línea, que parte nuestro ángulo en dos, o que divide nuestro ángulo en dos ángulos iguales. Okay. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, nuestro ángulo principal, que era esto de aquí, era todo esto aquí, pero la bisectriz, que es esta línea aquí, dividió mi ángulo principal que tenía en dos ángulos que son iguales. Este ángulo con este ángulo tienen la misma medida. Y eso sucede siempre que nosotros saquemos la bisectriz. La bisectriz siempre va a dividir nuestro ángulo en dos piezas iguales. Okay. Siguiente concepto, ángulos congruentes. Ángulos congruentes simplemente son dos pares de ángulos que tienen la misma medida. Nada más. La congruencia es sinónimo de igualdad. Entonces, dos ángulos congruentes son dos ángulos que tienen la misma medida. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro. Sí, por el momento todo bien. Ok. Vamos a ir avanzando entonces. Ok. Dependiendo de la medida que tengan nuestros ángulos, nuestro ángulo, los podemos clasificar de cierta forma. ¿Qué la vamos a ver aquí? Ok. Un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo recto significa que tiene una medida igual a 90 grados.
no 91, no 89, no 90.5. Un ángulo recto son 90 grados exactos. Ok. Tenemos ángulos agudos. La medida de los ángulos agudos es menor a 90. Tenemos ángulos obtusos cuando su medida es mayor a 90. Tenemos la medida de los ángulos llanos, que es este aquí. Un ángulo llano es cuando su medida es 180. Ojo a esta figura. Si se ven aquí, es una línea recta, podríamos decirlo aquí. La medida de este ángulo es de 180, porque es todo esto aquí. Es un semicírculo el ángulo que se forma. Acuérdense también que la medida de un círculo son 360. Entonces la mitad, 180. Bueno, entonces cuando tenemos una línea recta así de esta forma, que son dos rayos opuestos por el vértice, uno apuntando a la derecha y otro apuntando a la izquierda, aquí su medida es 180. Ojo, esto siempre se va a cumplir, incluso si tenemos más ángulos sobre la recta. Imagínense que yo pongo un tercer ángulo, un ángulo aquí. Saco un rayo y tengo este ángulo. Entonces ahora tengo este ángulo y este ángulo. Bueno, yo ahorita no voy a decir cuánto vale cada ángulo, pero lo que sí sé es que si sumo este ángulo de aquí, este ángulo A, por ejemplo, y el ángulo B, siempre me va a dar 180, porque está sobre una recta. Okay. Bueno, incluso también si tengo más ángulos, siempre se va a cumplir esto. Por ejemplo, si yo tuviera un tercer ángulo, por ejemplo, otro que lo forme aquí así, y otro que lo forme aquí así. Bueno, si se fijan, me queda 1, 2, 3, 4 ángulos. La suma de esos 4 ángulos siempre va a dar 180. Eso no va a cambiar jamás. Ya van a ver más adelante cómo nos va a servir mucho esta situación. Ok, tenemos un ángulo cóncavo cuando su medida es mayor de 180. Tenemos un ángulo nudo cuando la medida es 0, o sea que solo hay un rayo, no hay dos, solo hay uno. Y tenemos el ángulo total, que es cuando tenemos dos rayos, pero uno ya dio tanto la vuelta que quedó encima del otro. Entonces ahí ya hablamos de tener un camioncito. Perdón, no sé qué dije ahí. Entonces ya cuando tenemos un rayo encima del otro, bueno, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Perdón por eso, no sé cómo. Ok, entonces, si ven aquí tenemos todas las medidas de los ángulos y ven cómo se va moviendo el rayo. Bueno, los dos pares de rayos se van moviendo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ok, si se fijan en el ángulo cóncavo, este rayo ya está aquí apuntando hacia abajo. Entonces lo que aquí pasó es que tenemos un primer rayo, bueno, lo voy a dibujar. Teníamos un primer rayo de esta forma y luego hay un segundo, el otro rayo que es el que forma el ángulo, está sobre él. Entonces la medida viene desde el lado negro del rayo negro, pasa todo, hasta llegar al rayo rojo. Y ahí es donde se cumplen los 360 grados. Ok. Ok, entonces esta es la clasificación de los ángulos según su medida. Ok, también tenemos pares de ángulos que nos van a servir bastante. Tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un vértice en común y un lado en común. Acuérdense, el vértice es el punto donde sale el rayo, aquí por ejemplo, y el lado en común que sería este. ¿Qué pasa con los ángulos adyacentes? Bueno, si se fijan los ángulos adyacentes, la suma de estos nos da 180, porque lo que se forma es una línea recta y un ángulo que, bueno, un par de ángulos que la divide entre dos. Okay. También tenemos ángulos opuestos por el vértice, que son estos ángulos con esta forma aquí. Si se fijan, tienen un vértice en común, pero uno resulta estar al frente del otro. Bueno, cuando tenemos ángulos con opuestos al vértice, la medida de estos ángulos va a ser siempre la misma. Entonces la medida aquí del ángulo A va a ser la misma medida del ángulo B. Y veamos, creo que hay otra diapositiva de ángulos.
Y por último, para completar como la teoría de ángulos, tenemos ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ok, los ángulos complementarios son dos ángulos que sumados entre sí me dan 90. Ok, y los ángulos suplementarios, bueno, son dos ángulos que sumados entre sí me dan 180. Esas son las definiciones que vamos a asumir de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Okay, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. No hay, no hay ninguna pregunta. No. Todo claro. Ah, ok. Ok. Ya vamos. Bueno, bueno, podemos avanzar entonces. Ok, aquí hay una serie de ejercicios sobre los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Estos ejercicios se complementan un poco con la teoría de álgebra, porque si se fijan, bueno, podemos tomar uno como ejemplo para que no lo dejemos así nada más. Solo déjenme abrir una hoja por aquí. Ok, tomemos uno como ejemplo, solo para platicarlo. Bueno, aquí me dicen que tenemos ángulos que son complementarios y me dicen que la medida del ángulo menor es 40 menor que la medida del ángulo mayor. Entonces, ¿cómo ponemos eso? Ok, entonces eso lo podemos ver aquí. Así. Encuentre dos ángulos complementarios donde la medida del ángulo menor es 40 menos que la medida del ángulo mayor. Ok, entonces tenemos que se nos pueden presentar ejercicios de este tipo. Que se nos pueden presentar ejercicios de este tipo, donde ejercicios de este tipo donde se nos pide que encuentre dos ángulos complementarios y me dan algunos datos. Me dicen que la medida del ángulo menor es 40 menos que la medida del ángulo mayor. Entonces, veamos, podemos hacer lo siguiente, plantear cuáles son las medidas. Entonces, ángulo menor y ángulo mayor. Entonces, la medida del ángulo mayor yo voy a decir que vale X y la medida del ángulo menor voy a decir que vale X menos 40. ¿Por qué pongo que la medida del ángulo menor vale X menos 40? Porque si se fijan, a mí lo que me dicen es que el ángulo menor es 40 menos que la medida del ángulo mayor. O sea, estamos utilizando el ángulo mayor para como unidad de medida de comparación para el ángulo menor. Entonces, tomando lo que me ponen aquí, que el ángulo menor es 40 menos que el ángulo mayor, lo expreso de esta fórmula. Ángulo menor, X menos 40, ángulo mayor, X.
En teoría aquí ya tengo la medida en los ángulos, pero tengo esta X y yo quiero averiguar el valor exacto. Entonces, si nos acordamos, como estos son ángulos complementarios, la suma de estos tiene que dar 90. Entonces, tiene que quedar que X más X menos 40 sea igual a 90. Ok, ¿cómo me quedaría esto? X más X, 2X menos 40, igual 90. Ok, entonces tendría 2X igual 90 menos 40. Tendría 2X igual 50 y tendría X igual 50 entre 2. Y eso me quedaría que X igual a 25. Entonces yo vengo y... espérame. X más... Ah, perdón. Aquí me equivoqué. Este es positivo. Sí, porque aquí está menos 40, está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces yo tengo 90 más 40, eso es 130. Y tendría que X sería igual a 130 entre 2. Y eso sería igual a 65. Ok, entonces tengo que X vale igual a 65. Entonces ya vengo y sustituyo los valores en mis ángulos. Ángulo mayor vale 65. Ángulo menor me dice que vale X menos 40. O sea, 65 menos 40. Eso es igual a 25. Entonces mi ángulo mayor es 65. Mi ángulo menor es 25. Y si queremos comprobar que son complementarios, lo sumamos. 65 más 25 es igual a 90. Okay. ¿Hay alguna pregunta con este tipo de ejercicios? No, todo claro. ¿Los demás? Yo también no lo tengo claro. ¿Podría repasar lo último que dijo? Voy. Ok, solo quiero que un compañero de ustedes me estaba escribiendo algo, bueno, en WhatsApp. Ok, ahí está. Ok, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros ya que colocamos, bueno, sacamos cuánto valía cada ángulo, el ángulo mayor y el ángulo menor, pero todavía con variables. El ángulo mayor era X y el ángulo menor era X menos 40. Dijimos, como estos son ángulos complementarios, la suma de estos tiene que dar 90. Entonces planteamos la siguiente ecuación. X más X menos 40 igual a 90. Resolvimos esta ecuación y nos dimos cuenta que X vale igual a 65. Entonces, como X vale 65, vinimos a sustituir aquí a los valores que teníamos. Ángulo mayor vale X, es igual a 65. Ángulo menor es X menos 40, que sería 65 menos 40. Y eso es igual a 25. Ok. Eso, si nos fijamos, se cumple la primera condición con solo verlo. Que el ángulo mayor es 40, bueno, el ángulo menor es 40 menos el ángulo mayor. Okay. Que por eso nos da 25. ¿Y cuál es la otra condición? Bueno, como son ángulos complementarios, la suma entre ellos tiene que dar 90. Y si hacemos esta suma, vemos que nos da 90. 65 más 25 es igual a 90. Okay. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda ya con esto? Todo claro. Ok. Bueno, y así más o menos son la medida son este tipo de ejercicios con ángulos complementarios o suplementarios. Si les piden un suplementario, ¿qué pasa? Bueno, en vez de la suma que de 90, la suma tiene que dar 180. Pero de ahí todos los pasos son idénticos. Solo es dependiendo de las condiciones que le pongan a ustedes en el ejercicio. Ok. Bueno, alguien que tome captura y avanzamos. Sí, ya llevo captura ya. Ok, muchas gracias.
Bueno, vamos aquí y pasamos a la diapositiva. Aquí hay una serie de ejercicios para que puedan contestar. Ahorita lo va a dejar para que lo hagamos y... No, después los contestan. Igual va a estar en la diapositiva subida. Esta diapositiva va a estar subida. Está en la descripción del video de YouTube, ¿verdad? Sí, ahí se las voy a dejar. Yo ayer estuve viendo la de ayer. Sí, es que voy subiendo la diapositiva y ejercicios, depende del video. Ayer les dejé los de álgebra. Esta de geometría se la voy a dejar cuando suba el video de hoy. Pero va a haber repaso sobre álgebra. ¿Sí? De los ejercicios. Ah, ok. Sí, que tengo unas preguntas. Ok. Sí, bueno. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre triángulos. Ok, ¿qué pasa con los triángulos? Bueno, los triángulos son figuras de tres lados, figuras cerradas de tres lados. Ok, porque todos sus puntos se unen. Entonces avancemos. Un triángulo es un polígono de tres lados. Un polígono, veamos que es una figura plana cerrada que tiene lados por segmentos rectos. ¿Cómo podemos clasificar nosotros los triángulos? Bueno, los triángulos los podemos clasificar primero en dos clasificaciones generales. De acuerdo al número de lados, bueno, a la condición de sus lados y depende de los ángulos. Ok, si los clasificamos según los lados, tenemos triángulo escaleno, isósceles y equilátero. Los triángulos escalenos son aquellos triángulos que no tienen lados congruentes, o sea que ninguna de la medida de sus lados son iguales. Los triángulos isósceles son aquellos triángulos que tienen dos lados con una medida igual. Y los triángulos equiláteros son aquellos triángulos que sus tres lados tienen la misma medida. Algo a mencionar que es muy válido en esta situación. En esta clasificación de triángulo escaleno, isósceles y equilátero no se habla de los ángulos, pero sí están presentes. Por ejemplo, en los triángulos equiláteros sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también son iguales. En los triángulos isósceles tenemos dos lados iguales y la medida de esos dos lados, de los ángulos opuestos a esos lados, también son iguales. Y en los triángulos escalenos, como ningún lado es igual, no tienen ningún ángulo igual. En eso no hay más para platicar. Ok. ¿Cuál es la otra clasificación que tenemos en los triángulos? Bueno, clasificación según sus ángulos. Si tenemos un triángulo con un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, le llamamos triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo con un ángulo mayor a 90, perdón, es un triángulo obtuso. Y si tenemos un triángulo donde sus tres lados son agudos, o sea, tienen un ángulo menor a 90, vamos a decir que eso es un triángulo agudo. ¿Ok? Esto les queda aquí, teoría, y ahí está escrita. Ok, entonces existen algunas líneas especiales en los triángulos. Tenemos la bisectriz, que es lo mismo. La bisectriz de un ángulo es lo mismo la bisectriz en un triángulo. Divide nuestro ángulo en dos partes iguales. Okay. ¿Cuál es la mediana? La mediana en un triángulo es el segmento que va del vértice al punto medio del lado opuesto. Si se fijan, aquí pasa lo siguiente. Okay. El vértice, acuerden que siempre son los puntos de unión. Entonces la mediana va de uno de los dos puntos de unión al lado medio opuesto, o sea, al punto medio de este lado. Entonces aquí esta mediana nos está diciendo que este punto es la mitad de este segmento. Y eso es ese es el concepto clave ahí. Ok, tenemos la altura también, que es otra línea otra de las líneas importantes. La altura va del vértice al lado opuesto, pero aquí formando un ángulo siempre de 90 grados. Si se fijan aquí en la mediana, no necesariamente el ángulo es de 90 grados. Se nota que el ángulo no es recto. Sin embargo, con la altura sí. Con la altura, la línea que se forma siempre termina formando un ángulo recto con el lado al que está cayendo. ¿Okay? Okay. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita?
No, aún no. Ok, Yo aún no. ok, vamos a ir avanzando. Voy, solo de menú. Ok, entonces vamos a ir avanzando. Estas eran líneas especiales en un triángulo. Aunque las dos que nos van a interesar más sobre todo va a ser la bisectriz y la altura en un triángulo. Ok, esta parte aquí la voy a dejar como lectura debido a que los temas son triángulos congruentes y triángulos semejantes. Ok, y lo que se explica en esta parte aquí es cómo identificar cuando dos triángulos son iguales o cuando dos triángulos son semejantes. Nada más. Ok, eso lo voy a dejar ahí como lectura, ya que también en la prueba no es de uso común estos conceptos de triángulos congruentes y semejantes. Lo que sí tenemos que tener en cuenta son más o menos la definición. ¿Qué son triángulos congruentes? Triángulos congruentes son dos triángulos que tienen exactamente las mismas medidas. Exactamente, mismas medidas en ángulos y mismas medidas en los lados. Dos triángulos son congruentes cuando uno es copia del otro. Esos son los triángulos congruentes. Entonces, si ustedes en un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio que les puede aparecer donde se menciona triángulos congruentes. Entonces, ustedes les podrían decir lo siguiente, usando esta figura que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, aquí tenemos 7, 5, 8. Y aquí 5 y 8. Ok. A ustedes les podrían decir que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, que dé cuánto vale la longitud de este lado. Okay. Eso sería como una pregunta de triángulos semejantes. No, porque dentro de la teoría de triángulos congruentes y triángulos semejantes hay como varios postulados, varios postulados, razones que nos dan para identificar cuándo es un triángulo congruente o no, igual con los semejantes. Sin embargo, a nosotros lo que nos va a interesar es entender el concepto. Triángulos congruentes son triángulos que son iguales en todas las medidas entre sí. Por ejemplo, el caso que les ponía, si le dicen que estos dos triángulos son iguales y les preguntan cuál es la medida de este lado aquí, ¿cuál creen que sería la respuesta? La medida de AC, ¿cuál sería? 7, correcto. La medida de ese lado sería 7, porque estos son triángulos congruentes y comparten las mismas medidas. Okay. Eso ahí son algunos principios para que identifiquen cuándo son triángulos congruentes. Como les digo, lo importante es que tengan el concepto. Triángulos congruentes son triángulos que son idénticos. ¿Qué son los triángulos semejantes? Bueno, los triángulos semejantes cambian un poquito. Son triángulos que tienen ángulos, que sus ángulos son congruentes, o sea que sí, la medida de sus ángulos sí es la misma, pero la medida de sus lados no es la misma. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque podemos ver, es como pensar que son reducciones o ampliaciones de un triángulo. Por ejemplo, yo te puedo tener este triángulo como base. Partamos que yo tengo este triángulo aquí, y este tiene medida 8, 4 y 6. Ok. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo más pequeño? Y este triángulo tiene medida 4, 2 y 3. Pero a la vez tengo un triángulo más grande. Y este triángulo mide 16, mide 8 y mide 12. Okay. ¿Qué pasa entre estos tres triángulos? En estos tres triángulos, la medida de sus ángulos siempre va a ser la misma. Esa medida se mantiene. Sin embargo, si notan, sus lados no son idénticos. No tienen el mismo, la misma longitud de lado. No tienen las mismas longitudes para sus lados. Pero, si se fijan,
este más pequeño es una reducción de mi triángulo original y aquí tenemos una ampliación. Por ejemplo, las medidas de este triángulo fueron sacadas de las longitudes de mi triángulo base dividiendo entre 2. Por eso aquí tengo 4, tengo 2 y tengo 3. ¿Y qué pasa en mi triángulo mayor? Bueno, las medidas salieron multiplicando este triángulo por 2. Por eso tengo 16, 8 y 12. Esos son triángulos semejantes. Tienen mismos lados, pero sus lados varían entre sí y tienen una variación en común. Porque si se fijan, no es solo que yo, por ejemplo, no solo es solo que a mí me ocurrió quitarle 4 al 8 y a 4 le quité 2 y a 6 le quité 3. No, no fue eso, sino que todos los dividí entre un número en común. Porque ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, mi triángulo menor, pero yo me pusiera a restarles lo mismo a todos? Por ejemplo, aquí tener 4. Vamos a restarle 2. Aquí tener 6. Aquí tener 2. Y aquí tener 4. Aquí vemos que la proporción no se cumple, porque la proporción es que todos se dividan o que todos se multipliquen por un mismo número. No aplica que sumemos o restemos por un mismo número. Tenemos que sumar o dividir todo por un mismo número para hablar de términos de triángulos semejantes. No sé si les queda clara esa idea. Sí, pero la respuesta sería 2 y 3 entonces. Sí, sí. ¿Los demás? ¿Hay dudas con los demás? No, yo estoy entendiendo. Ok. Entonces vamos a ir avanzando. Bueno, ahí les van a quedar los principios de los triángulos semejantes. Aunque como les comentaba, lo importante es que partan de ese concepto de qué es un triángulo congruente y qué es un triángulo semejante, para así que no se pierdan cuando se los presenten. Ok, ahora vamos a los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos pueden ser por mucho uno de los tipos de triángulos más en un tipo de triángulos de los más estudiados. Entonces, ¿por qué es bastante estudiado el triángulo rectángulo? Bueno, porque primero tiene una condición especial, que es la que tiene un ángulo de 90 grados. Todo triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, no importa en qué lado lo tenga. Si tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Ok, ahí existe una forma especial de nombrar a los triángulos rectángulos. Bueno, a los lados de un triángulo rectángulo, ¿cómo lo vamos a nombrar? Bueno, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, cuando hablamos de opuesto es el que se tiene como enfrente, por así decirlo, que traza una línea y donde pega. Entonces, el lado opuesto al ángulo recto, nosotros le vamos a llamar hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado de mayor longitud en cualquier triángulo rectángulo. Ninguno de los otros dos lados, que vamos a ver cómo se les llama, puede ser más larga que la hipotenusa. La hipotenusa es la que tiene la medida mayor en longitud. Ok. ¿Y cómo le llamamos a los otros dos lados? Bueno, a los otros dos lados nosotros le vamos a llamar catetos. Cateto A y cateto B, cateto 1, cateto 2, no importa. Pero se llaman catetos a los dos lados que forman mi triángulo rectángulo. Mi lado de 90 grados, perdón. Ok. Entonces tenemos hipotenusa y los catetos. Ok. Hay algo muy famoso, hay un teorema muy famoso sobre los triángulos rectángulos, que es el teorema de Pitágoras, que a esta altura me imagino que la mayoría lo habrá escuchado. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que cualquier triángulo rectángulo, me dice que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y algebraicamente lo representamos de esta forma. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Donde C ya vimos es la hipotenusa y A y B son los catetos. Okay. Partiendo de esa fórmula, nosotros podemos despejar para averiguar la longitud de los catetos con esta versión de aquí. Aquí averiguamos la longitud de la hipotenusa y con estos dos despejes de abajo averiguamos la longitud de uno de los catetos. Okay.
Si fijan, aquí hay una pequeña representación gráfica de qué es lo que está sucediendo en el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Vamos a realizar algunos ejercicios de ejemplo para no solo estar hablando. Ok, solo permítanme, voy a buscar algunos ejemplos y a practicar. Ok, tenemos el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a empezar con un tipo de ejercicios que es comprobar si un triángulo es triángulo rectángulo o no. Okay, entonces vamos a poner compruebe si los siguientes triángulos son triángulos rectángulos. Okay. Y nos van a dar, vamos a hacer dos de estos ejercicios. Vamos a tener un primer triángulo. Y vamos a un segundo triángulo. Ok, vamos a contestar, vamos a hacer este primero, el triángulo rojo primero. Las medidas que vamos a tener son A igual a 5, B igual a 12 y C igual a 13. Ok, algo válido que me gustaría que tuvieran presente es que no crean que siempre va a ser C la hipotenusa y B ya los catetos. Eso solo son convenciones que se tienen. Pero se les puede poner, a la larga se le puede poner cualquier variable que nosotros queramos. No crean que solo es C, A, B y C. Puede ser cualquier variable. Lo que tienen que tener en cuenta, sí, conocer, es cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Ya saben, los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. ¿Ok? Bueno, entonces comprobemos, ¿cómo comprobamos si este es un triángulo rectángulo? Bueno, hacemos lo siguiente. Tomamos nuestro teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recuerden que nos dice a nosotros. Nos dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ok, entonces nosotros vamos a sustituir los valores que tenemos. Entonces nosotros tenemos 13, C vale 13, igual, A vale 5, y B vale 12. Ok, entonces veamos qué resultados tenemos. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 13 al cuadrado es 169. Y aquí tengo 5 al cuadrado es 25, más 12 al cuadrado, que es 144. Entonces en un lado tengo 169, igual 25 más 144, eso me da 169. Y vemos que sí queda entonces. Entonces, este triángulo aquí sí es triángulo rectángulo. Este triángulo aquí, el triángulo rojo, sí es triángulo rectángulo. Veamos qué sucede con el triángulo negro. Las medidas para el triángulo negro son C igual a 8, A igual a 4, y B igual a 6. Entonces lo vamos a contestar haciendo los mismos pasos, tomando el teorema de Pitágoras y sustituyendo. Aquí ya voy a hacer la sustitución de un solo. ¿Quién es C aquí? C vale 8. Igual A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces A al cuadrado
más 6 al cuadrado. Ok, y ahora hacemos las operaciones. 8 al cuadrado es 64. 4 al cuadrado es 16. 6 al cuadrado es 36. ¿Cómo nos quedaría? 64 en este lado y en el otro nos queda 36 más 16, 52. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí tenemos un error porque obviamente 64 no es lo mismo que 32. Entonces, este triángulo aquí, el triángulo negro, no es triángulo rectángulo. Ok. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Y cómo nos preguntaron en el examen eso? Bueno, esta parte, más que todo, esta primera parte que les explicaba ahorita, era comprobar si un triángulo es rectángulo o no. Porque tal vez a ustedes les pueden dar un triángulo y pedirle. Esto solo era como la comprobación, un primer paso. Ahorita ya vamos a ver triángulos donde falta una medida y nosotros vamos a tener que sacarla. Y lo vamos a usar teorema de Pitágoras. Okay. Pero quiero saber si con esto les quedó claro. Porque esto es como el primer paso. Sí, sí, lo entendí. Sí, eso sí. Ok. Ok. ¿Alguien que tome captura, por favor, entonces? Sí, ya le tomé. Okay, muchas gracias. Vale. Veamos lo siguiente, que es cuál es nuestra segunda parte, que ya esto es un poco más dinámica, que es que vamos a tener que buscar uno de los lados que nos falta de un triángulo rectángulo. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Imagínense que nos dan el siguiente ejercicio. Si la base de una escalera está separada 8 metros de la pared, ¿qué altura alcanza en la pared? Ok, entonces nosotros nos dicen si la base de una escalera de 17 metros de largo está separada 8 metros de la pared, ¿qué altura alcanza en la pared? Bueno, aquí como una de las estrategias a utilizar, que es algo que comentábamos el primer día, es que es bueno hacer un dibujo o una gráfica de qué es lo que está sucediendo. Imaginemos que aquí tenemos el edificio, unas escaleras por aquí. Ok, ¿qué me dicen? ¿Qué datos me dan a mí? A mí me dicen que la escalera mide 17 metros y me dicen que está separada de la base de la pared, o sea, esta parte de aquí, está separada 8 metros. Ok, entonces lo que nos pide es la altura que alcanza, esta parte de aquí. Ok, esta parte de aquí, ¿es un cateto o es la hipotenusa? Cateto. Esto es un cateto. Correcto, es un cateto, porque aquí tenemos el ángulo recto. Okay, ¿cómo averiguamos cuánto vale este cateto? Bueno, primero tomamos nuestro teorema de Pitágoras, c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces en este caso vamos a decir que a es nuestro cateto que falta para poder despejar. Entonces despejamos para, ¿cómo nos quedaría? Bueno, tendríamos c al cuadrado menos este b al cuadrado está sumando, va a pasar al otro lado a restar, b al cuadrado igual al cuadrado. Ahora hay que deshacernos de este cuadrado, entonces aplicamos raíz. 0 al cuadrado
menos b al cuadrado igual a... Ok, entonces ya aquí solo venimos y sustituimos los valores que nosotros tenemos. Lo voy a hacer por aquí. Entonces me quedaría, ¿cómo me quedaría? C es 17 al cuadrado menos b, que es 8 al cuadrado. Entonces me quedaría, ¿cuánto tendría aquí adentro? 17 al cuadrado es 289 menos 8 al cuadrado, que es 64. Ok, ¿cómo nos quedaría aquí adentro? 289 menos 64 es 225. Ok, ¿cuál es la raíz cuadrada de 225? 15. Cheque. Entonces aquí ya sacamos, acuérdense que aquí estamos sacando A. Aquí todo esto está igualado a A. Entonces sacamos que A es igual a 15. Entonces nuestro cateto es 15. Y la respuesta sería, la altura que alcanza la escalera es de 15 metros de altura. Okay. ¿Todo claro con este ejercicio o tienen alguna duda? Todo bien. ¿Los demás? Claro. ¿Alguna duda con el ejercicio? No entendí. Ok, ¿en qué parte fue la que te perdiste? ¿Qué no entendiste? Ok, miren, ¿qué es lo que tenemos aquí? Voy a explicarlo una vez más. Okay. Nosotros hicimos un pequeño dibujo de lo que está pasando. Una escalera de 17 metros de largo. Es raíz cuadrada. Sí, todo esto es raíz cuadrada. Es que a veces, pues, no escribo tan bonito, pero todo esto es raíz cuadrada. No sé si eso es lo que te genera confusión. A la compañera no sé si eso es que le generaba confusión, no saber si esto era raíz o división o si tiene duda en general del ejercicio. ¿Cómo saber la raíz, dice, de un Ok. número tan fácil? Ah, Sí, buena, ¿eh? Pero es bueno, que yo digo que ya en el examen salen las respuestas y ya uno voy para a volver a analizar. explicarlo. Bueno, miren, existe una cierta... Bueno, hay números que uno se los sabe porque tal vez son números que vienen cortos. Acuérdense que la raíz cuadrada sale de un número multiplicado por el mismo. Entonces, digamos, uno sabe la raíz uno sabe que 36 viene porque es 6 por 6. 25 es 5 por 5. Y cosas así. O sea, solo vas buscando números que se multipliquen por sí. Pero creo que con los números terminados en 5 había como un pequeño hack. Pero déjame ver. 5 al cuadrado es 25. 15 al cuadrado es 225. 25 al cuadrado es 625. No recuerdo bien. Ok, bueno, lo voy a explicar mejor una vez más. Ok, veamos desde el inicio. Ok, vamos a volverlo a hacerlo desde cero. Paso 1, que es lo importante, bueno, que es lo importante y que nos ayuda bastante a visualizar qué está pasando. Hacer un dibujo de la situación. Nos dicen que hay un edificio, hay una escalera, hay un edificio y hay una escalera. Y nos dan algunos datos. Nos dicen que la escalera mide 17 metros.
nos dicen que de la escalera está separada del edificio 8 metros. Y nos preguntan la altura, o sea, esta parte de aquí. Ok, aquí si vemos se forma un triángulo rectángulo. Hay un ángulo recto entre el piso y el edificio. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué tenemos del triángulo? Bueno, tenemos la hipotenusa, porque vemos que es el lado opuesto al ángulo recto, y tenemos uno de los catetos. Me falta el otro de los catetos. Ok, ¿qué hago? Como yo sé que esto es un triángulo rectángulo, estoy seguro de eso, tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Donde C es uno de los catetos y AB cualquiera, bueno, donde C es la hipotenusa y A y B cualquiera de los lados. ¿Qué hago en la parte de abajo? ¿O cuál es mi siguiente paso? Bueno, lo que yo voy a hacer aquí es despejar para uno de los catetos porque es el que no conozco. Conozco la hipotenusa y conozco un cateto, pero no conozco el otro. Entonces voy a despejar para ese cateto. Despejando para ese cateto tendría A al cuadrado igual C al cuadrado menos B al cuadrado. Esta B que estaba sumando la pasé a restar y le di vuelta nada más. No, aquí no hice ningún cambio, solo le di vuelta de los lados. Ok, tenemos esto aquí. De aquí como tenemos todavía A al cuadrado, yo quiero averiguar solamente A. Entonces, en vez de esta potencia, lo paso a este lado como una raíz cuadrada. Entonces tengo A igual raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. No sé si aquí todos estamos bien. Si aquí ya estamos claros hasta esta parte de aquí. Si me pueden escribir en el chat o activar el micrófono. Ok, bueno, hasta aquí está todo claro. Bien. ¿Qué hacemos ya aquí? Bueno, aquí ya solo nos toca sustituir los valores que nosotros tenemos. C es la hipotenusa, le vamos a poner 17, y B es uno de los catetos, en este caso 8. Entonces venimos y sustituimos. A igual 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Esto me queda, ya vimos que me queda 17 al cuadrado, es 289 menos 64. Hacemos esa resta y tenemos que 289 menos 64 es 225. Entonces tenemos raíz cuadrada de 225. Y eso es igual a 15. Entonces 15 es el valor de A. Y acuérdense que A es este lado del cateto que representa la altura a la que está llegando la escalera. No sé si ahora ya le entendieron mejor. Sí, Ok. Entonces ya vamos a ir avanzando entonces. No sé, tomen captura de este y me avisan para avanzar. Ya, yo ya tomé. Ok. Muchas gracias. Acuérdense de enviarle esas capturas al grupo. Entonces regresamos a nuestro diapositiva. Vemos que estaba el teorema de Pitágoras. Ok. Hay dos triángulos rectángulos especiales. ¿Por qué son triángulos rectángulos especiales? Bueno, porque tienen medidas que nos facilitan bastante su resolución. ¿Qué triángulos rectángulos son estos? Bueno, está el triángulo rectángulo que tiene como medidas 90, 60, 30 en sus lados, en sus ángulos, perdón.
Un triángulo rectángulo que tiene un lado de 90, un ángulo de 90, un ángulo de 60 y un ángulo de 30. Ok. ¿Qué tiene de especial este triángulo? Bueno, tiene de especial lo siguiente. La medida de la hipotenusa va a ser 2 veces la medida del lado opuesto al ángulo de 30. Si se fijan, el lado opuesto al ángulo de 30 es este, y ahí colocamos que su medida es X. Entonces la medida de la hipotenusa va a ser 2 veces la medida de este ángulo, de este lado, perdón. Por ejemplo, si la medida de este lado era 5, la medida aquí sería 10. Así de fácil. Entonces aquí nos sirve bastante. Igual, viceversa. Si solo nos dieran la medida de la hipotenusa, nos dijeran que la hipotenusa vale 10 y tenemos este triángulo de 90, 60, 30, directamente vamos a saber que el lado opuesto al ángulo de 30 mediría la mitad. En este caso, 5. Ok. ¿Y qué pasa con el otro ángulo? Con el otro lado, perdón, que es el opuesto al de 60. Al ángulo de 60. Bueno, este ángulo... en este ángulo, perdón, en este, el lado opuesto al ángulo de 60 va a tener como medida X, o sea, el valor del lado opuesto al de 30, multiplicado por raíz de 3, siempre. Entonces, en nuestro caso, como aquí es 5, este lado opuesto al de 60 me diría 5 raíz de 3. Y eso sería todo. Ahora, ¿cuál es el otro triángulo especial? Bueno, el triángulo especial es el de 90, 45 y 45. Si se fijan, aquí tenemos un triángulo isósceles. Ok, tenemos un triángulo isósceles porque vamos a tener los dos lados opuestos a los ángulos de 45, o sea, los lados de los catetos van a tener la misma longitud. Cuando tengamos un ángulo de 90, 45 y 45, los catetos van a medir lo mismo. ¿Y qué va a pasar con la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa va a medir lo que mide uno de los catetos multiplicado por raíz de 2, directamente. Entonces, por ejemplo, si uno de los catetos midiera 5, la hipotenusa va a medir 5 raíz de 2. Okay. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Entienden lo que hay? ¿Entienden como la simplificación? ¿No hay preguntas? Ay, ok, bueno, vamos a ir avanzando. Perdón, bueno, vamos a avanzar. Ok, continúa. Ahora tenemos también la medida entre ángulos, bueno, de los ángulos de un triángulo. Siempre, estas dos cosas van a suceder siempre. La medida de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Si nosotros somos lo que mide, si sumamos siempre en cualquier triángulo la medida de los tres ángulos internos, siempre nos va a dar 180. Okay. ¿Y qué pasa si medimos los ángulos externos? Bueno, la medida de los ángulos externos siempre va a dar 360. Esas son dos cosas que siempre se dan y que a nosotros nos van a servir para simplificar simplificar los ejercicios o buscar ángulos. Por ejemplo, si nosotros sabemos la medida de dos ángulos internos de un triángulo, sabemos el tercero, porque simplemente nos bastaría a 180 restarle la medida de los dos ángulos que conocemos y lo que sobra va a ser el ángulo que no conocemos. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre rectas. No hay ninguna pregunta sobre triángulos con los que vimos hoy, con lo que hemos visto hasta ahorita. No.
Ok. Eh, bueno, estos nada más son dos conceptos. Son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Rectas paralelas son dos rectas que conservan una misma distancia entre sí. O sea, que no importa cuánto nosotros las extendamos, las alarguemos, estas rectas nunca se van a tocar entre ellas. Siempre van a estar a una misma distancia. Y el símbolo que nosotros utilizamos para las rectas paralelas son estas dos barritas. En comparación, tenemos las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son dos rectas que al cortarse o sí, al intersectarse forman ángulos de 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo esta recta aquí así y tengo otra recta aquí así, vemos que la intersección entre ellas, o sea, esta parte aquí, si esta parte aquí, esta intersección forma un ángulo de 90 grados, estas dos rectas nosotros decimos que son perpendiculares. Nada más. Ok. Vamos a ver esta parte de aquí. Ok. Permítanme. Ok. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto hoy. Nos vamos a quedar aquí en las propiedades de las rectas. Esto lo vamos a terminar de comentar. Y luego en este chance que nos queda, quiero que veamos los ejercicios de ayer, porque vi que preguntaron a algunos y lo ideal es como que veamos mejor los ejercicios para que vean cómo se desarrollan los temas. Porque como les explicaba el primer día, no hay como bastante diferencia entre los conceptos y cómo son los ejercicios que nosotros hemos venido trabajando en el colegio, en otros lados, a cómo se presentan en la prueba. Entonces, lo ideal es que quiero que vean como los ejercicios de la prueba y veamos cómo se resuelve. Entonces, y nos quedaríamos con pendientes para trabajar mañana con estos otros temas, que estos temas son temas de área y volumen, que son bastante fáciles, incluso son como cosas conocidas. Ok, no sé si les parece esto. Sí, a mí me parece bien. Bien, bien. Ok. Ok, veamos entonces. Ya hablamos de rectas paralelas normales y de rectas perpendiculares. Pero ¿qué sucede? Hay un caso especial. Las propiedades de las rectas paralelas nos complacen en esta ocasión con algo. Si nosotros tenemos dos rectas paralelas, que son estas de aquí, le voy a poner L1 y L2. Esas son mis dos rectas paralelas. Si yo esas dos rectas las corto con una recta perpendicular, se me forman estos 8 ángulos de aquí, que yo pongo con una letra. Se me forma el ángulo A, B, C, D, E, F, G, y H. Okay. Se me forman esos 8 ángulos cuando yo corto un par de rectas paralelas con una recta perpendicular. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sucede que se nos forman ciertos grupitos de ángulos que vamos a nombrar y que todos estos son ángulos congruentes. Primero, se nos forman ángulos alternos internos. Primero vamos a hablar cuáles son los ángulos internos. Los ángulos internos son todos estos que están entre las dos rectas paralelas. Si se fijan, estos 4 ángulos están atrapados entre la recta L1 y la recta L2. Entonces, estos 4 ángulos de aquí yo les voy a llamar ángulos internos. ¿Ok? ¿Qué son los ángulos alternos internos? Bueno, los alternos internos son los ángulos cruzados. Este con este y este con este. C y F y E y D. ¿Qué sucede con estos ángulos así? Bueno, que estos ángulos son congruentes, o sea, tienen la misma medida. C y F van a medir lo mismo y E y D van a medir lo mismo. Eso se los coloco aquí. Ok. Tenemos ángulos externos también. Los ángulos externos van a ser estos y estos. Son los que quedan por fuera de las paralelas. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, tenemos ángulos alternos externos. Y es lo mismo, cruzados. ¿Y qué pasa aquí? Lo mismo que con los ángulos alternos internos. Van a tener la misma medida. A y H tienen la misma medida que B y G. Check.
Ahora tenemos un último par, que son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran, son los pares de ángulos que están arriba de las paralelas o abajo de ellas. Por ejemplo, aquí A en este lado está arriba de la paralela. ¿Cuál es el otro ángulo que está arriba de la paralela? Pues E. Entonces, A y E van a tener la misma medida. También, si se fijan, C está debajo de la paralela. ¿Quién es el otro? G también está debajo de la paralela. Entonces, C y G tienen la misma medida. De esa forma. B y F pasa lo mismo. Los dos que están arriba de la paralela en este lado derecho. Y D y H, los dos que están debajo de la paralela en el lado derecho. Okay. Esas son las combinaciones que se tienen. Estas combinaciones no es necesario aprendérselas así como con las letras, sino más bien el concepto de saber que los ángulos que están dentro de las paralelas cruzados tienen la misma medida, igual afuera, igual a los correspondientes. Porque también tenemos otras combinaciones. Si se recuerdan, nosotros ya hablamos de ángulos opuestos por el vértice y decíamos que esos ángulos son iguales. Entonces de aquí podemos sacar que C y B tienen la misma medida y A y D tienen la misma medida. Y además de los ángulos opuestos por el vértice, hablamos de los ángulos adyacentes. ¿Cuáles son ángulos adyacentes aquí? Bueno, A y B. Entonces, A y B a mí me tienen que medir 180. Igual C y D, igual E y F. Entonces, es un sinnúmero de combinaciones las que podemos hacer con usando estas propiedades. Entonces, como les digo, si se tratan de aprender estas cosas con letras o a veces con números que también es representado, se pueden enchivolar bastante fácil. Entonces mejor acuérdense de los conceptos alternos internos, alternos externos y correspondientes. Además de los ya conocidos, opuestos por el vértice y adyacentes. Ok, ¿hay alguna pregunta con esto? No. Bueno, ok. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a quedar por aquí con los temas y vamos a ver los ejercicios de ayer. Los voy a abrir y ustedes me dicen qué ejercicio les generó problemas. Y vamos a ir resolviendo la parte. Ayer estábamos viendo la parte de álgebra, entonces solo denme el chance. Ok, estos son los ejercicios que les coloqué ayer en la descripción del video, ejercicios de álgebra. No sé cuál les generó mayor duda. Si alguien trató de hacerlo, si me dice que uno en específico que le haya dificultado. Creo que el último no comprendí un poco bien lo que quiso dar a entender. Sí, creo gráfica. Que este fue el de la gráfica. Ok. Creo que sí. Y bueno. el que le sigue antes. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Empecemos con esto. Ok. Ok. Entonces aquí nos hace la pregunta en la gráfica anterior, ¿cuál es el valor mínimo de f? Este es un ejercicio de la parte donde a nosotros no se nos dan opciones, sino que nosotros tenemos que construir la respuesta. Ok. Recuerden que para eso de construir la respuesta, hay un video subido en el canal de YouTube donde les he compartido los demás videos. Es el primer video que está subido. Ahí pueden ver cómo se contestan este tipo de ejercicios de cuando no nos dan la opción, no nos dan opciones. Entonces aquí solo es como aquí lo resolvemos normal, pero para contestar y ponerlo en la hoja de respuesta tiene algunas cuestiones. Entonces les recomiendo que vean ese video también. Pero bueno, a lo que vamos a resolver este ejercicio normal. Bueno, aquí nos piden en la gráfica, nos dicen que en la gráfica anterior, que según la gráfica anterior, veamos cuál es el valor mínimo de f. Ok, esto es tan trivial, yo creo que ese es el punto, que es tan trivial que a veces confunde porque uno no cree que sea solo así. ¿Qué sucede aquí?
Bueno, entonces nosotros tenemos que ver la gráfica de f. ¿Cuál es la gráfica de f? Bueno, esta línea que va hacia aquí. ¿Qué es lo que nos piden? El valor mínimo de f. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente busquemos el valor, bueno, el punto de la gráfica donde esté más bajo. ¿Cuál es ese punto? Vemos que es aquí. Okay. ¿Cuál es el valor? ¿Y qué valor tiene ese punto ahí? Si nos fijamos, ese valor tiene punto 1. Entonces la respuesta es eso. La respuesta es el valor mínimo de f es 1. Eso es todo, eso es todo. No hay nada más que hacer ahí. Yo sé que por eso a veces como que parece demasiado trivial que no crees que sea solo eso. No sé si tienen alguna pregunta con Ok. No, está fácil. Sí, solo era eso, la verdad. Ok. Yo tengo ¿Sí? pregunta con el tercero. ¿Con cuál? Con el tercero. Ok. Vamos a ver. Vamos a regresar después. Esta tablita. Sí. Ok. ¿Qué sucede con esta tablita? ¿O qué nos está diciendo? Esta tablita lo que nos está diciendo es lo siguiente. Que cuando x vale menos 2, y vale menos 3. O sea, esta tablita es información que nos da el ejercicio. Info del ejercicio. Y por lo tanto nosotros tenemos que guiarnos con ella. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Esto nos quiere decir que cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 5. Es una tabla de evaluación lo que tenemos aquí. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es ver cuáles de esta tabla ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, lo que vamos a hacer es verificar cuál de estas opciones que tenemos aquí cumple con los datos que se nos da en la tabla. O sea, vamos a agarrar uno de los datos de esta tabla. Entonces vamos a agarrar el 2, esta parte aquí. Vamos a usar los números positivos para que se nos sea fácil. Entonces vamos a agarrar que ahí nos dice que 2, que cuando x vale 2, y tiene que valer 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las opciones donde esté 2, donde esté x, perdón, sustituimos por 2. Y eso, vamos a hacer las operaciones y eso tiene que darnos igual a 5. Si no nos da igual a 5, la opción es incorrecta. Si nos da 5 es la opción correcta. Entonces, hagamos la prueba. Primera opción, x más 1, sustituyo. 2 más 1, 3. 3 no es 5, no es lo que buscamos. Mala. Opción 2, 2x menos 1. Entonces tengo 2 por 2 menos 1. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Tampoco es mi opción correcta. Opción C, menos x más 1. Entonces tengo menos 2 más 1. Entonces tengo menos 1. No es lo que busco, mala. Opción D, 2x más 1. Entonces tengo 2 por 2 más 1. 2 por 2. Voy a copiar bien. 2 por 2 es 4 más 1, 5. Entonces vemos que aquí sí se me cumplió. Porque cuando x lo sustituí por 2, y me resultó 5, que es como me dice la tabla. Entonces esta es mi opción válida. Si quiero puedo comprobar poniendo otro de los valores y me tiene que dar lo mismo. Entonces ahora probemos cuando x vale 0. Si sustituimos en esta misma fórmula, y me tiene que valer 1. Entonces sustituimos 2x más 1. 2x vale 0 más 1. 2 por 0, 0 más 1, 1. Cuando x vale 0, y vale 1, correcto. Sí se cumple. Entonces mi opción correcta es la opción D. Ok. Yo puedo agarrar cualquier valor ahí Sí, para comprobar. Sí, si tomas entendí. cualquier valor de la tabla y solo vas comprobando. Ok, gracias. Ok. La página 50 del folleto o de qué te referís? A la compañera que ahí escribió.
Bueno, voy a ver aquí en el folleto a ver si hay algo. Ah, las casillas que se llenan. Ya sé cuál es. Eso es lo que les estaba mencionando. Que esos son los ejercicios que no... Sí. Solo respondo. Esos ejercicios que son las casillas que se llenan. Para eso, en el canal donde les estoy subiendo los videos de estas tutorías, ahí hay un video sobre explicando ese tipo de ejercicios. Si quieren, cuando terminen la tutoría, les voy a enviar el link al grupo para que lo puedan ver. Que es un video específicamente solo explicando ejercicios de esa forma. Para que lo puedan ver. Ok, el penúltimo ejercicio. Penúltimo ejercicio me dice esto. Me dice a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b. Entonces me dice, si a es distinto de b, ¿cuál es el valor de a más b? Ok, ¿cómo hacemos esto? Ok, este ejercicio lo vamos a resolver mediante tanteo y error. Recuerden que tanteo y error básicamente es probar números. Ok, entonces nosotros tenemos que buscar números que cumplan dos condiciones. Que elevándolos al cuadrado y restándolos entre ellos den lo mismo que si solo restáramos restábamos sin elevar al cuadrado. Entonces, y cuando hayamos esos valores, de ahí tenemos que sacar cuánto vale AB. Ok, entonces en este tipo de ejercicios yo les recomendaba que empecemos utilizando números pequeños, porque son los que tienen algunas propiedades que nos sirven para simplificar y también nos hacen más fácil los cálculos. Entonces, yo lo que voy a hacer es probar con 1 y 0. ¿Por qué pruebo con 1 y 0? Porque son números bajos y porque son distintos entre sí. Okay. Entonces voy a probar a ver si se cumple esto. Entonces, pruebo 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado es 1. Ok. Veamos si da lo mismo cuando no le elevamos al cuadrado. 1 menos 0 es igual a 1. Ok, vemos que 1 y 0 son la pareja de números que satisface esta condición. Que su resta elevados al cuadrado, su diferencia de cuadrado sea igual a su diferencia normal. Ambas dan el mismo resultado. Ok, entonces ya sé que mis números A y B son 1 y 0. Entonces me preguntan cuánto vale A más B. Bueno, A más B es 1 más 0. Y 1 más 0 es 1. Opción correcta, opción B. ¿Hay algún otro ejercicio? ¿Alguna duda que tengan con esto? ¿Y por qué lo estás haciendo con 0? Números, o sea, aquí, mira, ¿qué otro par de números me pudiera funcionar? Que incluso ahorita, como mientras lo estaba resolviendo, pensé, pero de ahí me di cuenta del error. ¿Qué otros dos números? Acordate que aquí lo que nosotros andamos buscando es que se cumpla esta condición. Que elevarlo al cuadrado, que los números restados, que los números elevados al cuadrado y restados entre sí sean lo mismo que si solo restáramos normal. Ok. ¿Y qué es lo que entonces es? Yo pensé 1 y 0 porque son valores bastante bajos. Y también porque pensé en el 0. Bueno, porque el 0, como es un número, el 0 es valor neutral, por decirlo así, no me afecta al momento de la resta. Entonces yo lo puedo restar, ya sea al cuadrado o normal, y no me va a afectar el resultado que yo tenga. Entonces, como el 0 no me afecta, ya solo tenía que preocuparme por A. Tenía que buscar un número A que elevado al cuadrado sea lo mismo que elevado a la 1. Y solo hay un número que cumple esa condición, que es el 1. El 1 elevado a cualquier potencia siempre es el 1. No sé si ya me entendiste con eso. Sí, sí. Ok. Sí, lo otro es que incluso se me estaba ocurriendo ahorita, bueno, cuando estaba resolviendo,
era en que podía ser 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Que aquí esto se cumple. Pero si vemos, hay otra condición. Y es que A y B no sean el mismo número. A y B son distintos. Entonces, esto no lo puedo hacer. Okay. No sé si te respondí a la duda con eso o si te ayudó. Sí, me ayudó. Ah, ok. El ejercicio 7 también. ¿Tienes número 7 o es 7 de aquí? Que no los conté. Aquí 7, es de aquí. Es. ¿Cuál es? 3, 4, 5, 6. Este de acá. Sí, Ok, este de acá tiene una maña, pero hay que mirar. Entonces miremos esto. Ok, este tipo de ejercicios van a ser bastante frecuentes en la prueba. Me refiero a la forma. ¿Cuál es la forma de este ejercicio? La forma de este ejercicio es que me dan un dato que yo lo debo tomar como cierto. Yo debo tomar como cierto que K es igual a M menos 2. No me importa de dónde lo sacaron. Yo debo tomar como cierto que K es igual a M menos 2. Y así va a ser en varios ejercicios. Me van a decir, tome esto. Me van a dar un dato o un resultado. Tome esto. Tomando eso me van a decir, me lo van a cambiar y me van a decir cuál es el resultado ahora. Por ejemplo, si aquí te fijas, me dicen, tome que K es igual a M menos 2. Cheque. Entonces, ahora súmele 5 acá y dígame cuál es el resultado. Es un tipo de ejercicio que lo van a ver bastante. Les van a dar un resultado, una fórmula, una ecuación y les van a decir, bueno, si tiene ese resultado, le van a cambiar otro poquito y les van a pedir el nuevo resultado. Ok, entonces yo tengo que K es igual a M menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si se fijan, todas las respuestas están en el orden de M más un número natural. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como K es igual a M menos 2, yo voy a sustituir K en esta parte. Yo en vez de poner K, voy a poner M menos 2. Que es lo que ya vemos que aquí, tomándolo aquí, es lo mismo. K es lo mismo que M menos 2 y M menos 2 es lo mismo que K. No hay ningún problema. Entonces, si yo tengo quién es K, M menos 2, y me dice, súmale 5, ya se vuelve mucho más fácil así, ¿verdad? Entonces tengo M igual 5 menos 2, 3. M más 3. Entonces mi respuesta correcta es la opción B. M más 3. ¿Cuál era el cuidado que hay que tener aquí a veces? No hay que dejarnos llevar por lo siguiente. Este es un error. Si yo coloco K más 5 igual M menos 2, este es un error. Porque aquí este 5 yo lo estoy añadiendo a una ecuación ya dada. Entonces, estoy añadiendo datos que no existían antes. Entonces, la forma correcta es sustituir el cuánto vale K y hacer la operación. Si se fijan la pista aquí, que como pista que nos dan, es que los resultados que tenemos, todos son en términos de M. Ok. Voy a hacer un último ejercicio que tiene la misma forma de esto. Perdón. Recuerden lo de la captura. Si alguien me ayuda, por favor, antes de borrar. Sí, ya la había tomado. Ok. Entonces resolvemos un último ejercicio que tiene este mismo formato. Veamos este ejercicio. A mí me dice A cuadrado B menos 2 es igual a 10. Entonces ahora me dicen, vean que tienen la misma forma. Me dan un dato a mí, que yo lo debo tomar como cierto. A cuadrado B menos 2 es igual a 10. Ahora me dicen, si tengo ese dato, ¿cuánto vale A cuadrado B más 2? Me lo cambian. Solo me cambian un poquito. Ok. Número 1, tener en cuenta. A cuadrado B no significa A multiplicado por B, A dividido por B, A sumando con B. A cuadrado B es eso. A cuadrado B nada más. Ustedes tómenlo como una sola variable. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esa ecuación. A cuadrado B menos 2 igual a 10 y vamos a despejarla. Entonces vamos a tener A cuadrado B va a ser igual a 10 y este menos 2 que está restando pasa a sumar.
Entonces, A cuadrado B es igual a 12. Ok, y si ya sabemos que esto es igual a 12, es bastante sencillo. A cuadrado B vale 12 y si le sumamos 2, 14. Respuesta correcta, opción D. Sencillo, eso es todo. Si ven, se repite bastante este tipo de ejercicios, así que ténganlos en cuenta. El primer dato que les den ustedes tómenlo como cierto. No les interesa cómo llegó a eso. Ustedes tómenlo como cierto porque así se los dan. Igual aquí, a ustedes no les interesa si esto es, o no es necesario saber si esto es multiplicación, división, lo que sea. Ustedes solo tómenlo como una variable en general. Okay. Entonces, y luego solo sustituyan para lograr la operación que les den. Bueno, por hoy nos quedaríamos por aquí. Nos quedaríamos por aquí. Creo que de geometría nos quedaría pendiente algunos temas todavía. Y creo que ayer dejamos pendiente de álgebra, dejamos pendiente algunos temas para tocar. Entonces los veríamos mañana. Mañana sí creo que podemos mover un poquito más, podemos mover la hora. Solo déjenme ver cómo están las otras tutorías para ver cómo quedamos. Mañana probablemente no tenga que ser a las 10 de la mañana. Entonces ahí yo les voy a avisar en el grupo a qué hora sería. Igual esta... Sí, escucha. Este video, recuerden, va a estar subido. Probablemente sí va a estar en la noche, hasta la noche, para que lo puedan ver y todo el pedo. Y ahí puedan sacar las notas y ahí en la descripción del video va a estar los enlaces para estos ejercicios y las diapositivas que hemos usado. Así que, bueno, muchas gracias por hoy y nos vemos. Está bien. Feliz tarde. Gracias. Bueno, gracias.